Buenas noches, estimados papitos y mamitas. Hoy vamos a hablar sobre los 11 errores más frecuentes que cometen los padres en la crianza de sus hijos. Bien, afrontémoslos. Todos cometemos errores en algún momento de la crianza con nuestros hijos, pero la idea es estar conscientes, ¿no?, cada vez de ellos para evitarlos, ¿no? Cabe recordar que los padres somos los primeros diseñadores del cerebro de nuestros hijos y por tanto también, lógicamente, de su personalidad y comportamiento. En ese sentido, es de suma importancia que los padres se autoevalúen, ¿no?, y piensen qué errores pueden estar cometiendo, ¿no?, a la hora de inculcar disciplina o criar a sus hijos. Bien, entonces comencemos. Veamos el primer error. Quiero que observes esta imagen y dime qué es lo que hiciste. De seguro seguiste la flecha y miraste al lado izquierdo. Al igual que esta imagen, tus acciones tienen más impacto que tus palabras. Y ahí está el primer error de crianza: no ser congruentes entre lo que predicamos y hacemos. Un ejemplo concreto puede ser un padre que le pide a gritos a su hijo que no debe gritar a su hermana. Otro ejemplo sería pedirle que coman de todo para que sean grandes y fuertes, sin embargo tú eres selecto con algunos platos, ¿no? O que sean amables con sus amigos cuando te ven a ti discutir constantemente en casa. Y la lista así podría seguir. Y ahora te pregunto, ¿de dónde aprendiste a gritar? ¿O quién te enseñó a reaccionar de la forma en que lo haces? Pues déjame decirte que los niños aprenden valores o antivalores, actitudes y comportamientos observando justamente las acciones de los padres, ¿no?, y de los adultos que ellos quieren y respetan, también sus maestros, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué hacer entonces? Sencillamente poner en práctica cada cosa que deseamos que nuestros hijos hagan. O sea, debemos ser conscientes de practicar, por ejemplo, la honestidad si no queremos que digan mentiras. O escucharlos para que ellos también aprendan a escuchar. O hablar respetuosamente para que ellos lo sean también, ¿no? Controlar nuestro enojo si queremos que aprendan a autorregularse. Por supuesto, abrazarles y comprenderles si quieren o queremos que sean empáticos, ¿no? Y así con cada cosa que desees que formen parte de su personalidad y comportamiento. Bien, el segundo gran error es no comprender a los hijos, es decir, no ponerse en sus zapatitos. Este error parece simple, pero no lo es. Quizás incluso sea uno de los más difíciles de superar, pero si lo logras te cambia realmente la perspectiva. Lo curioso de este dibujo es que dependiendo del lugar donde fijes tu atención, parecerá una joven o una anciana. En la experiencia de criar hijos, ¿no?, puede suceder algo muy parecido. Tú puedes pasarte la vida poniendo atención en lo que a ti te molesta de tus hijos o en lo mal que se portan, entre comillas, o poner atención en sus necesidades de desarrollo, ¿no? Y si haces esto último, entenderás y será más fácil una crianza positiva y eficaz. Por ejemplo, si tú entiendes que cuando pinta la pared no lo hace por molestarte, sino por una necesidad de expresión y exploración, entonces serás capaz de redirigir su conducta de un modo positivo. Pero si solo te enfocas en lo que tú sientes frente a esa pared pintarrajeada, probablemente juzgarás, reprimirás, gritarás y finalmente acabarás lastimando su autoestima, su iniciativa, incluso su capacidad creativa. Encima, ni siquiera le habrás enseñado nada sobre autocontrol o un mejor lugar para pintar, ¿no? Y terminarás sintiéndote culpable. Entonces, qué importante resulta ver las cosas desde distintos ángulos, ¿verdad? Sobre todo las actitudes y comportamientos de nuestros hijos, ¿verdad? Bien, ¿qué podemos hacer entonces? De hoy en adelante, antes de desbordarte o juzgar, recuerda esta imagen para que seas más empático, como padre o como madre. Y preguntes antes de juzgar, o escuches antes de recriminar. Y entonces, al comprender, ya no castigarás, sino que serás más capaz de enseñar, o en todo caso dar consecuencias, ¿no?, en vez de castigar. Así, por ejemplo, si ensucia, ya no le gritarás, simplemente le harás ver que al estar distraído o distraída, ensució. Pero con tu guía podrá traer un trapo y solucionarlo limpiando. Igual, si le gritó o le hizo algo a su hermana, comprenderás que no es un niño agresivo, sino que está probablemente frustrado, y entonces serás capaz, desde la calma, de enseñarle mejores palabras y modos de expresar ese enojo o frustración con cualquier persona, y en este caso en específico con su hermana.
y le ayudarás también a reflexionar acerca del mejor modo de reparar su comportamiento. Bien, ahora pasamos al tercer error. Con esta imagen, esta figura, he querido ejemplificar el tercer error, que es repetir el mismo patrón de crianza, en este caso de tus propios padres. Todas nuestras interacciones y emociones se basan en estos primeros patrones que aprendemos desde niños, ¿no? En la familia. Esto puede ser bueno o malo, según el ángulo con que se quiera mirar. Nadie es mal papá o mal mamá porque quiere serlo, pero muchas veces el ambiente o lo que por tradición hemos visto como normal nos lleva a hacer cosas que pueden dañar a nuestros hijos, ¿no? O interferir en su desarrollo y pues en su personalidad también. Incluso por estudios sabemos que padres divorciados, hijos divorciados también, un alto porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Veamos la siguiente diapositiva. Primero que nada, tomar conciencia de ello. Y en ese sentido, es importante que sepas que lo que aprendimos de nuestros padres, queriendo sin quererlo, puede ser cambiado si empezamos un trabajo de introspección, reflexión y luego de cambio. Y en esa reflexión no se trata de buscar culpables ni condenar a nadie, simplemente se trata de encontrar el punto de crianza y educación que favorezca a nuestros hijos. Es importante por ello tomarte un tiempo, reflexionar y quizás para ello te sean útiles algunas de estas preguntas, ¿no? ¿Cómo fueron esos vínculos con nuestros padres cuando éramos pequeños? ¿Nos sentíamos vistos, queridos, deseados, protegidos? ¿De niños fuimos bien provistos, consolados, escuchados, contenidos? ¿Estuvieron nuestros padres disponibles para nosotros? ¿Cómo me hacía sentir las cosas que me decían? Bien, en este análisis te encontrarás con cosas que querrás rescatar y otras eliminar. Bien, ya has dado el primer paso, que es ser consciente. Ahora te toca escoger por lo menos uno para empezar a cambiarla por una mejor acción o reacción. Bien, continuamos con el cuarto error. Este es muy común, suele ser el usar el no al momento de corregir, ¿no? Y si lo haces con ello lograrás justo el efecto contrario. Si yo te digo en este momento, no pienses en un elefante verde, ¿qué es lo primero que harás? Pensar en el elefante verde o rosa o el color que te haya dicho. Entonces, al focalizar nuestra atención en lo que no queremos, es más probable que ocurra, ya que le estamos ayudando a elaborar una idea a nuestro hijo de aquello que no deseamos. Verás, el cerebro funciona con representaciones mentales, así que resultaría mejor si adecuamos nuestro lenguaje a la mejor forma de que lo reciben nuestros hijos, ¿no? Entonces, en vez de decir no vayas a hacer tal o cual cosa, voy a decir lo que sí quiero que haga, ¿no? Por ejemplo, en vez de decirle no vas a hacer caer el vaso, podemos decirle que lleve el vaso con cuidado y lo deje en la mesa. Es decir, lo que sí queremos, no para que haga una representación mental de eso, justamente, ¿no? A continuación, podremos visualizar ejemplos concretos de cómo hablarles en positivo a nuestros hijos para que les sea más fácil comportarse de ese modo. Acá tenemos varios ejemplos. Cuando tú le dices a tu hijo que no juegue con la comida, lo que él o ella se va a imaginar es precisamente jugando con la comida. Y eso no queremos, ¿verdad? Pero cuando tú le dices la comida es para comer, ¿no? Le estás facilitando ¿qué cosa? La representación mental, ¿no? De comer. Entonces, eso va a ayudar justamente a enfocar su atención en lo que sí quieres lograr. Y así con cada ejemplo, ¿no? En el caso de que le decimos no pegue, ¿no? Le decimos que hay palabras para expresar qué le molesta, o cuando queremos que no grite, le pedimos que simplemente hable en un tono normal para entenderle. Entonces, el punto es llevar al niño o la niña a imaginar y pensar en lo que sí queremos que haga. Así de fácil. Ahora pasamos al quinto error, que también es muy común, y es justamente el ignorar el llanto de los hijos, ¿no? Quizás pensando que con eso se harán más fuertes, pero es un grave error. Su cerebro se va a afectar negativamente y, en consecuencia, también su personalidad y su comportamiento. ¿Qué pasa? Cuando los niños lloran sin recibir consuelo, empatía, ¿qué sucede? Se libera cortisol, el cual suele ser mortal para las neuronas, ¿no? Sobre todo del lóbulo prefrontal, donde está ¿qué cosa? La capacidad de concentrarse y, miren, qué importante, de autorregularse, entre otras no menos importantes funciones, ¿no? También se afecta la amígdala cerebral, que se encarga de ¿qué? De sentir ciertas emociones y también de percibirlas en otras personas. Esa amígdala se va a acostumbrar a estar hiperactivada con el cortisol. Entonces van a ser niños asustadizos, preocupados, impacientes,
que no van a tener la oportunidad de desarrollar confianza, autoestima, empatía, etc. Ahora, con el cortisol elevado y constante, también se reduce la serotonina, la que se relaciona con ¿qué cosa? Depresiones, suicidios, desórdenes antisociales, violencia, entre otros trastornos más adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada como un abrazo para reconfortar a tus hijos cuando lloran, ¿no? ¿Qué pasa? Que al abrazarse se segrega serotonina, por ejemplo, lo que va a hacer aumentar el buen humor y la felicidad. Se libera también dopamina, que facilita ¿qué? La motivación, la atención y el aprendizaje. Entonces va a ser también más probable que tu niño después del abrazo te pueda escuchar, ¿no? Produce también una sensación agradable de armonía, de paz interior. También se produce oxitocina, que va a reducir los niveles de estrés, promoviendo sentimientos de confianza, de unión y placer. Y lo mejor es que esta farmacia natural la tenemos al alcance de la mano, en cualquier momento y lugar. Ahora, una vez calmado o calmada, con mejores niveles de atención y motivación para aprender, será capaz de escucharte, ¿no? Tú también de escucharle a él y comprenderle, ¿no? Y luego juntos hallar las mejores soluciones, ¿sí? Continuamos. El sexto error es desatenderles emocional y físicamente. Cuando tú les dices a tus hijos, no te pongas así, deja de gritar, no puedes enfadarte por esto, no es para tanto, ya basta de llorar. Así no le ayudas a entender lo que siente, sino que corres el riesgo de conseguir algo peor, que crean que sus sentimientos son erróneos, que piensen que no deberían sentirse de ese modo, que den la espalda a sus creencias, sus motivos y sus razones. ¿Qué sucede? No sentirse comprendidos y queridos puede llevarlos a que se sientan inseguros. Por tanto, su autoestima y autoconfianza se van a ver afectados. Su salud física también, porque pueden acabar somatizando esas emociones. Y su desarrollo en general. Hoy se sabe que el cerebro cambia biológicamente por efecto de la plasticidad neuronal, con cada experiencia, ya sea esta positiva o negativa, como lo veremos a continuación en un estudio llevado a cabo en los años 90. En 1990, Michael Meaney hizo un estudio con ratas y ¿qué descubrió? Que la razón por la que algunas ratas tenían más receptores de glucocorticoides y por tanto toleraban mejor el estrés era que sus madres se habían prodigado lamiéndolas de pequeñas, ¿no? Es decir, eran más amorosas, cariñosas con sus hijas o hijos. Entonces, estas ratitas eran curiosas por naturaleza, dispuestas a explorar sus entornos y tranquilas al momento de reaccionar ante el estrés. Ahora, las ratas cuyas madres solo las lamían en muy contadas ocasiones se convirtieron en ratas medrosas, ¿no? Miedosas, estresadas, hipersensibles a cualquier sobresalto. Como vemos, qué importante es el brindar afecto, contacto físico y emocional de un modo constante, ¿no? A nuestros hijos, sobre todo cuando son más pequeñitos. Bien, a continuación, algunas ideas. Trata de pasar un tiempo regular juntos, ¿no? Un espacio que sea emocionalmente íntimo. Puede ser quizás después de la lectura, al acostarse, ¿no? Podría ser un buen momento. Y aparte quizás destinar un día fijo al mes para pasar a solas con cada uno de los hijos, ¿no? Y compartir alguna actividad que les guste a ambos o sobre todo a los pequeños. Es importante, por otro lado, también establecer conversaciones emocionalmente significativas, ¿no? A veces uno le pregunta a los hijos, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue hoy día? ¿No? ¿Qué hiciste en el colegio? ¿Qué hiciste de tareas? Pero no vamos más al plano emocional. Entonces, por ejemplo, hacerle esta pregunta, ¿cuál fue la mejor parte de tu día? Invita al niño a pensar, reflexionar, incluso a ahondar en sus emociones, ¿no? O la parte más difícil, o qué lograste hoy, ¿no? Para sentirte así como estás, ¿no? Bien, por ejemplo. O qué hiciste hoy por alguien, o alguien que hizo hoy por ti, ¿no? ¿Qué aprendiste hoy? En fin, preguntas abiertas que den la oportunidad de expresarse libremente y sobre todo a nivel emocional, eso es importante. Otra cosa que también es fundamental es comunicar a nuestros hijos con gestos, con acciones, con cariño y palabras, lo valiosos o importantes que son para nosotros, ¿no? Eso es fundamental. Y por último, si se queda o llora, no tratar de calmarlo diciéndole, no pasa nada, ¿no? Ya párate. O ignorarlo, porque si invalidamos su emoción, le enseñamos justamente eso, que sus emociones no tienen validez, que no importan, ¿no? Y que se las traguen, no expresen y generen un muro, y por tanto va a ser más difícil que las autorregulen después. Bien, pasamos al séptimo error. Ya se lo pueden imaginar según la figura, ¿no? El maltrato psicológico
o físico. Según el INEI, en su informe del año 2019, indica que el 68.9% de la población de 9 a 11 años de edad sufrió violencia psicológica y o física en el hogar alguna vez en su vida. Y entre 2 y 17 años el porcentaje aumenta, 78%. Realmente es preocupante. Los estudios han mostrado que las personas expuestas al maltrato y al trauma en la vida temprana van a tener un hipocampo más pequeño de adultos. ¿Y qué significa un hipocampo más pequeño? Que van a tener problemas de memoria, de aprendizaje, incrementando el riesgo de vulnerabilidad a la depresión, a la ansiedad, incluso el consumo de drogas, alcohol en la etapa adulta o adolescente incluso, y hasta la posibilidad de sufrir Alzheimer. Asimismo, van a tener una amígdala sobreactivada, es decir, hiperactiva. Esta región, la amígdala cerebral, está asociada con la detección de amenazas, incluso para detectar las emociones en las demás personas, ¿no? ¿Qué pasa? Como está sobreactivada, se pone en alerta, ¿no? Y eso genera un desgaste emocional y cognitivo y también que conduce a la ansiedad. Asimismo, con la violencia disminuye la materia gris de la corteza prefrontal. Esta área que está justo detrás de nuestra frente, se encuentra ahí el control de las emociones, de los impulsos, por tanto de la autorregulación de los niños. Qué importante es. Y miren que eso que con los gritos, con el maltrato físico y psicológico, se va perdiendo neuronas de esta área. Entonces también se pierde la empatía, porque también está ahí, la capacidad de resolver problemas, que también está en esta área, en el área prefrontal. Y esta área además está asociada a la depresión, a las adicciones y los trastornos mentales. Si con todo esto no nos hemos asustado, ya no sé con qué más. Entonces, ¿qué debemos hacer? Respirar y corregir solo cuando nos hayamos calmado. De otro modo vamos a hacer o decir cosas que no queremos, ¿no? De las cuales nos vamos a arrepentir. Y por supuesto tratar de ir descargando nuestro estrés, ¿no? Porque muchas veces reaccionamos así porque estamos estresados. Entonces podemos practicar yoga, mindfulness, lo que más nos agrade, lo que más nos venga a cada quien, ¿no? Escuchar nuestra música favorita, hacer ejercicio, un hobby que nos guste mucho y por supuesto también dormir lo suficiente, ¿no? Porque cuando no dormimos lo suficiente pues estamos más estresados también. Ahora vamos a ver el octavo error. Bueno, ya se lo imaginan por la figura. El premiar a los hijos, ¿no? Bien, ¿qué sucede cuando premiamos? Cuando premiamos una conducta que queremos conseguir, estamos eliminando de cierto modo la posibilidad, de que un niño sienta que esa conducta es la correcta, ¿no? ¿Por qué me premian? Es decir, al premiar estamos creando un sistema de causa-efecto demasiado débil. Causa, te portas bien. Efecto, recibes un regalo. En el momento en que deje de haber un efecto, es decir, el regalo, dejará de haber un motivo para que siga produciéndose la causa. Dicho de otro modo, te lo compro si te portas bien. Deja al niño la libertad de portarse mal a cambio de no recibir regalo. Por otro lado, el premio quita el aprendizaje y la razón principal de un determinado comportamiento. Así, por ejemplo, uno no tiene que insultar a sus padres por cuestión de respeto. No tiene que quitarle los juguetes a los niños porque no son de él o de ella. Es decir, todo tiene una razón que los niños deben de interiorizar para que después incluso se puedan autorregular. Y al premiar se pasa por alto esto, ¿no? Por tanto, se reduce, como les digo, su capacidad de autorregularse. Asimismo, premiar resta motivación, quita interés y pasión. O sea, no es lo mismo estudiar para sacar buenas notas con el objetivo de obtener dinero que estudiar por el placer de hacerlo. Lo segundo producirá más alegría y satisfacción a la persona que lo hace, pues realmente disfruta de esa actividad. Mientras que en el primer caso, sacar buenas notas no es más que el medio, ¿no? Para recibir lo que uno espera. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bien, podemos motivar y alentar valorando sobre todo el esfuerzo, en realidad más que elogiar, ¿no? Ya que el elogio implica un juicio, ¿no? Y por tanto le podemos volver dependientes de la aprobación externa. Sin embargo, el aliento trata de inspirar, ¿no? De animar, de motivar, sobre todo valorando el esfuerzo y dar vigor a las personas. Se dirige al hecho y reconoce el progreso. El efecto que estamos consiguiendo a largo plazo al alentar a los niños será el de una personalidad con mucha autoconfianza y autosuficiencia.
En ese sentido, no van a necesitar de los demás para motivarse, sino que la motivación será totalmente intrínseca, ¿no? Viene de dentro. Se sentirán animados a hacer más y mejor por ellos mismos. Por ejemplo, veo que has recogido toda tu habitación, ¿no? Que todo está ordenadito. Y también has puesto tu ropa sucia en el cesto que corresponde. Así de simple, ¿no? Es decir, describir el hecho, valorar lo que está haciendo. O te has esforzado mucho durante toda la semana para poder conseguir una buena nota. Es decir, describimos destacando lo bueno sin juzgarlo y decirle qué bien, ¿no? Solo le hacemos consciente de las cosas que es capaz de hacer. Ahora vamos a ver el 9º error. Acceder a los berrinches y caprichos, ¿no? Y darles lo que piden nuestros hijos. ¿Y por qué es un error? Porque si lo hacemos, no permitimos que el niño o la niña aprenda a lidiar con las frustraciones. De hecho, en la vida va a haber muchas. Y por ende, sus lóbulos frontales, donde está la capacidad de autorregularse, no van a tener la oportunidad de desarrollar justamente esa capacidad de autorregulación, ¿no? Y a mayor capacidad de autorregularse, mayores posibilidades de tener éxito en el jardín, en la escuela, de tener una vida social más agradable, positiva, de ser exitoso en el trabajo, en el matrimonio y en general de tomar decisiones que lleven a resultados de más provecho para las personas. ¿Qué hacer entonces? Primero, calmarnos, ¿no? Para ello, respirar y explicar las razones lógicas de por qué no se le puede dar lo que quiere cuando lo quiere. E ir poco a poco dejando, por ejemplo, ¿no? Para su cumpleaños, Navidad o alguna fecha o ocasión especial, lo que tanto desea, ¿no? Ahora, si son golosinas o comida chatarra, quizás también para fin de semana. Es decir, ir aplazando, ¿no? Le ves que aprenda, como digo, postergar los tiempos a la par que va interiorizando las razones. Bien, pasemos ahora al 10º error. La contradicción en las reglas entre papá y mamá, ¿no? Mamá dice una cosa y papá dice otra. Si esto sucede, los niños acaban portándose como mejor les parece, ya que no saben a ciencia cierta qué y por qué deben hacer tal o cual cosa. Lo que además los vuelve inseguros y ansiosos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Muy sencillo. Primero que nada, buscar un tiempo para que ambos padres puedan sentarse, conversar, previamente razonar cada regla y finalmente elaborarla, incluso la pueden visualizar, ¿no? Ponerla por escrito y posteriormente respetar dichos acuerdos, ¿no? Con mucho amor y firmeza. No se trata de gritar o de imponerse, ¿no? Siempre explicando la razón de cada regla. Lo pueden poner incluso con dibujitos. Así, de este modo, se evitan las contradicciones y los niños tienen claro lo que deben y no deben hacer, ¿no? Y si surge algo, pues lo incorporarán posteriormente, ¿no? a la regla. Y explicarle a la vez a sus hijos que estos límites se basan en una preocupación razonable y amorosa por su propio bienestar, ¿no? Esto es siempre importante explicarles. Y por último, acá vemos una imagen, ¿no? De neblina. Con neblina es difícil avanzar, como también lo es cuando no hay límites claros. El último error, pero no por ello menos importante y muy común, que lo suelo escuchar bastante en todas partes, es el no dar límites claros, o dicho de otro modo, no dar consignas específicas. Por ejemplo, ¿qué es lo que suelen decir los papás a sus hijos en la puerta del jardín al dejarlos? Pórtate bien, la clásica. O si van a una fiesta, sé buen niño, sé amable. Estas palabras no significan en realidad nada para el niño, no le dicen nada. Así como el elefante verde, ¿recuerdan? Es mejor especificar lo que queremos que hagan. Por ejemplo, en vez de decir, sé buen niño en la mesa, podemos decirle, usa tus cubiertos o mastica con la boquita cerrada. O en vez de sé amable, ¿no? Con los amiguitos, podemos decirle, comparte con Juanito el juguete, ¿no? Lo que está llevando, en fin. Y así con cada consigna. Es decir, seamos lo más específicos posible. Bien, estimados papitos y mamitas, hasta aquí llegamos con los 11 errores. Espero les haya sido útil. Si tuvieran preguntas un poco largas o más personales, les voy a agradecer mucho que me escriban a mi WhatsApp al 979-800-400 o a mi Facebook. Por esta vez trataré de responder de 3 a 4 preguntas como máximo. Agradezco su comprensión ya que me encuentro aún en plena recuperación. Muchas gracias por la atención prestada. Nos contactamos en un momento para sus preguntas. Gracias.